Felicidades, chaval, 25 años ya es más mayor que yo. Este es el Volkswagen Polo GTI 25 aniversario, nacido para conmemorar estos 25 años del Volkswagen Polo GTI. Vamos a verlo. Como os decía, este es el Volkswagen Polo GTI 25 aniversario, que ha nacido para conmemorar estos 25 años del Volkswagen Polo GTI. Y sí, el Volkswagen Polo nació mucho antes, pero es que no fue hasta la tercera generación que salió el Polo GTI en el 98. Aquí es cuando aparezco yo. Es que no habías nacido. No había nacido. Es muy curioso porque hubo una copa monomarca que se hacía el Polo, el que era así como, bueno, como sí, un pequeño más familiar. Sí. Hubo una copa monomarca, pero no tuvo versión GTI. Sí le pusieron el compresor volumétrico, el G40, pero no hubo versión GTI, hasta la tercera, para vosotros. Les tocó esperar. Sí, sí. Así que, nada, chaval, te dejo que sigas. Oye, vienes muy elegante hoy, ¿eh? Un Polo, pues para probar un Polo. Ya, nada, vale, me voy. De verdad. Bueno, como os decía, a ver si me dejan seguir con el vídeo. El Volkswagen Polo GTI nació en la tercera generación del Volkswagen Polo en 1998 y se fabricó hasta el 2000. Llevaba un 1600 atmosférico de 125 caballos y pesaba escasos 1000 kilos. En 2005 fue cuando salió la segunda generación del Volkswagen Polo GTI, ya en la cuarta generación del Volkswagen Polo. Ya llevaba un 1008 turbo, daba 150 caballos antes del facelift. Cuando le hicieron el lavado de cara a mitad de ciclo, ya subió su potencia a 180 caballos y se fabricó hasta el 2009. En 2010 salió la tercera o quinta generación del Polo, tercera del Polo GTI, y se fabricó hasta el 2017. Seguimos con el 1008 Turbo, 180 caballos los primeros, que luego en 2014 ganó 12 caballos y pasó a tener 192 caballos. Ya en 2017 fue cuando conseguimos el gran cambio del 1008 Turbo al 2 litros turbo, el motor del Golf, el EA888, con 200 caballos. Y aparte de eso, ¿qué perdimos? La opción a pedirlo con caja de cambios manual. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. En 2021 salió esta última y quinta generación del Volkswagen Polo GTI, con el 2 litros turbo, 207 caballos. Bueno, os dejo aquí la ficha, lleva la caja de cambios de doble embrague, multidisco bañado en aceite y fijaos lo que pesa, 1447 kilos. Casi 400 kilos se ha engordado en cosa de 25 años, es increíble, pero bueno, también es más potente, es más grande, es lógico. Vamos a lo que lleva esta edición especial. Esta edición viene de serie con los faros EQ Light que alumbran muy bien y además fijaos la moldura en rojo. Tanto el techo como el alerón como los espejos en negro brillo son parte de esta edición limitada. Y hablando de cosas en negro, las llantas Adelaide en 18 pulgadas, 215/40 llanta 18, que por cierto, si tú en un Polo GTI quieres llanta 18 pulgadas, serían 455 euros, que luego ya cuando hablemos de precios más adelante, ya veréis que realmente yo creo que merece la pena. Pero bueno, llantas Adelaide en 18 pulgadas, en color negro brillo, las pinzas de freno en rojo y tenemos este vinilo distintivo en la puerta, además de una plaquita en el interior de la puerta que pone 1 de 2500, recordándonos que tenemos una edición limitada de este último Volkswagen Polo GTI. Bueno, a ver, último de momento, yo no he dicho que se vaya a acabar. Por cierto, que se me olvidaba, para esta prueba tenemos los Continental Conti Sport Contact 5, es un neumático que yo no había probado, pero bueno, vamos a ver qué tal va. Aquí tenemos, como ya he dicho antes, el alerón negro brillo y para el color tenemos dos opciones gratis, blanco puro, gris sólido y luego como opcional tenemos rojo profundo metalizado, azul arrecife metalizado, un gris metalizado y luego tenemos un negro brillo perlado, bueno, un negro, un rojo, un azul y un gris en opción por 550 euros. Y luego aquí abajo tenemos el aditivo este difusor, que realmente no es difusor ni nada, pero bueno, lo tenemos en negro brillo también y las colas de escape en cromado, que fijaos cómo suena.
Pues bueno, con esto y con todo lo que os he dicho antes, más lo del interior, el coche tiene un incremento de 2.235 euros frente a un Polo GTI normal, lo que hace que su valor sea 38.230 euros. Sinceramente, el precio me parece elevado, pero como todos los precios de los coches que tenemos ahora. Pero sinceramente, para ser una edición limitada a 2.500 unidades y con todos los opcionales que lleva, a mí sí me parece que merece la pena tener, pues bueno, en vez de tener un Polo GTI normal, que ya está bien porque es un coche que mola, tenemos una edición limitada que son 2.500 en el mundo, no sabemos las que habrá en España, no creo que haya muchas, pues bueno, pues te distingue un poco del resto de gente que solo tiene un Polo GTI normal, no sé. Y esto os lo va a contar Dani. Nacho, sí, tampoco está complicado. Al final, para que podáis ver estas pruebas, pues necesitamos un sponsor. Nuestro sponsor es Autoscout24. Así que os dejamos aquí abajo los enlaces a todos los Polo GTI nuevos y de segunda mano que podéis encontrar en nuestro buscador. ¿Qué? ¿Ves? Es que no es tan difícil. Vale, perfecto, no es tan pues difícil. Está, venga, no es tan difícil. Es mi vida. Fuera. En el interior, esta versión añade el 25 en el volante, que es el mismo volante, lo único que en vez de poner GTI aquí abajo pone 25. Y estas letritas que pone GTI de serie en vez de como opción. Además de estos asientos, que son los mismos asientos de un Polo GTI normal, lo único que forrados en cuero y con estos detalles en rojo con el bordado de GTI en rojo también. Y si queréis saber más acerca del interior, del maletero, las plazas traseras y tal del Polo GTI, de verdad, meteos en el vídeo que os hicimos al principio, que os lo dejo aquí arriba, porque ahí os contamos. Aunque es una edición limitada tan solo de acabado y tiene el mismo motor que el Polo GTI anterior y que ya hemos probado en 2 ocasiones, he querido repetirle el consumo ya que la última vez fue en pleno julio, un calor increíble y he dicho, bueno, pues por curiosidad vamos a ver lo que gasta. Ha gastado casi lo mismo en carretera, en vez de 5,8 ha gastado 5,6, pero en ciudad ahí sí hemos visto un gran cambio de 9,3 a 7,2. Que bueno, que puede ser por tráfico y tal, pero sobre todo por temperatura. El otro día hacía solecito, pero el aire era frío. Entonces, pues bueno, eso también afecta. ¿Y qué tiene alrededor? Pues tiene un MX5 RF Omura, que también caballos parecidos, un pelín menos. Tiene un Ibiza, ojo, un Ibiza 1500, que realmente solo le saca 0,2. Esto nos indica que este motor, aparte de estar bien hecho, gasta muy poquito. Antes de hacer la vuelta rápida he querido hacer un repaso a las aceleraciones, que fijaos, es prácticamente lo mismo. Esto nos dice que el coche del 0 a 1000 metros corre prácticamente lo mismo, a pesar de tener 3 neumáticos distintos, porque la primera vez lo probamos con los Firestone Roadhog, la segunda con los Michelin, los Pilot Sport 4S, y esta última lo probamos con unos Continental Conti Sport Contact 5. Antes de hacer la vuelta rápida, vamos a ver cómo se comporta en la calle y nos damos la vuelta. El Polo GTI en el día a día es un coche totalmente normal, es como si fuésemos en un Volkswagen Polo normal, automático, cómodo. De hecho ahora mismo vamos en modo eco, tiene modo eco, normal, sport y luego tenemos un modo individual. Realmente el modo individual, bueno, pues sí, te lo puedes configurar, pero yo no lo uso mucho. Yo me está moviendo en eco, que es el modo en el que más cómodo circulas. Tiene la suspensión, al ser el 25 aniversario, tiene la suspensión de dureza variable, entonces pues tienes 3 coches distintos. Tienes un coche con un comportamiento X en eco, que es mucho más blandito, es cómodo, te puedes hacer un viaje perfectamente que no vas a estar incómodo. Al final, pues eso, es un Polo, es un coche con el que se puede viajar muy bien. Tenemos el modo normal, que
ni vamos duritos ni vamos blanditos. La verdad es un punto intermedio que yo prefiero ir o en eco o en sport, soy más radical. Y el modo sport, que realmente lo vas a usar cuando te acerques a un tramo de curvas o cuando llegues a un circuito, pero en el día a día no te vas a mover en sport. Al final, en modo eco el coche va genial, no tienes falta de potencia, el coche responde, o sea que no es necesario. Cuando estemos en ciudad no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de maniobrar. Es un coche que se maniobra muy bien, se aparca genial. Lo único, pues bueno, la cámara viene con cámara trasera, y la cámara trasera, la calidad es un pelín pero bueno, se ve bien, se puede aparcar perfectamente. No va a ser algo que nos impida aparcar bien o poder medir bien. En conducción deportiva, pues ahora lo veremos, pero realmente este coche yo lo veo como un coche de diario que en un momento dado te puedes pegar tu diversión, salir a hacer unas curvas y sin perjudicar tu consumo, tu comodidad, que es un coche práctico. Al final, en el día a día, al ser pequeñito y tal, lo puedes aparcar donde quieras. Bueno, es un utilitario curioso que ahora veremos qué tal se comporta en circuito. Bueno, pues vamos a ver qué tal se comporta el polete. De momento no me ha dejado quitar el control de tracción entero, solo me deja ponerlo en Sport. Con este neumático arrastra un pelín el morro, pero bueno. Este coche debería llevar un neumático un pelín más deportivo. Aquí de repente me ha bajado una marcha, no sé por qué. Tiene muy buena mordiente, no me ha bajado la marcha. Cambia, hace un poco lo que quiere. No, eso sí, no se mueve nada. Está muy agarrado el coche. Ahí se ha movido un pelo, pero es normal. En cuanto se calienta el neumático, no tenemos nada de agarre delante. Mira cómo suspira, pero bueno. 29.2. Bueno, está justo entre los dos neumáticos. El Michelin, si no recuerdo mal, hizo 28.0 y el otro hizo 1.29.23 o algo de eso. Bueno, justo por detrás. Bueno, ahí andan. Es cosa del neumático. El coche va de cine. Me voy a quitar el casco. Eso sí. Sí, con las gafas puedo, que esto de ser un topo no mola. A ver, con estos pelos del científico loco, el coche va muy bien, frena genial. Lo único es el neumático, que nos penaliza un poco. El coche está muy sujeto, o sea, cuando estás en pleno apoyo y demás, levantas el pie del acelerador y el coche se mueve un pelín, pero el control de estabilidad te va sujetando, por lo cual en ningún momento es peligroso ni nada. Al final el coche te deja hacer lo que él quiere que hagas.
El cambio es otra cosa que ha hecho un poco lo que ha querido. No me ha hecho mucho caso. Aquí no me he bajado a segunda. En la parabólica la rápida, de repente me ha hecho kickdown, o sea, me ha bajado una marcha, pero bueno, el coche en general va muy bien, es rápido, al final el tiempo es el que es. Si ya hizo 29.2 con otro neumático, es que es el tiempo natural del coche. ¿Se puede bajar más? Sí, puedo apurar un poco más en la curva rápida que tenemos ahí, puedo apurar más donde estamos ahora, pero es tontería. Hay que buscar el tiempo natural del coche, sin forzar, sin ir a hacer el récord. Así que el tiempo es este. Me ha gustado. Una pena el tema del neumático, pero bueno, el coche se comporta bien y en general me parece un muy buen producto, porque esto, trasladado a la calle, que nunca vas a ir a estos ritmos en la calle, me parece que te lo puedes pasar muy bien. Está Dani aquí, vamos a ver qué piensa del tiempo. ¿Qué tiempo ha hecho? Ay, ni idea. 27... Ala, más. ¿Más? 28,5. Más. Ala, ¿cuánto ha hecho? Es que el 29, 27. 29, 27. O sea, fue más rápido con las Michelin. Y con las Firestone, hizo 29, 23. 29, 23. Este coche le hicimos la prueba en verano, en pleno verano, con calor. Y hoy con el aire fresquito y tal debería haber sido más rápido, pero es que en cuanto estás girando un poco y das gas, el neumático... Pero es que es la diferencia de neumático. Sí. O sea, no es cuestión de conducción y tal, pero yo te he visto fino, te he visto ahí bien. Yo creo que es el neumático. Bueno, pues ya lo sabemos. Ya sabéis con qué neumático hay que comprar este coche, ¿no? Con Michelin, ¿no? Con la Michelin. Pues ala, con la Michelin. A ver, sigue, que ahora me tienes que poner a barrer todo el INTA. Este tío... Bueno, pues ya lo habéis visto. Es todo por el neumático. El coche realmente corre igual. Yo personalmente recomendaría las Michelin Pilot Sport 4S si vas a hacer una conducción deportiva. Ojo, porque si no, tanto con los Conti como los Firestone vas a ir sobrado, porque realmente los ritmos que llevamos en las vueltas rápidas nosotros no es un ritmo normal en la calle, es que de hecho no se puede. Entonces, para pasártelo bien tienes suficiente. Ahora, si quieres ir a ese punto más, vete a las Michelin, porque si os fijáis a mitad de vuelta con los Continental Conti Sport Contact 5, el neumático empieza a calentarse, empieza a subvirar, perdemos mucho agarre y yo tengo que ir con mucho cuidado a la hora de abrir gas y abriendo dirección muy pronto, porque el neumático se sobrecalienta y no agarra tanto. Ojo, y repito, no es un mal neumático. Ninguno de los otros dos neumáticos es un mal neumático. Lo único que estoy diciendo es que las Michelin en conducción deportiva, vamos a decir, extremas, a un punto en el que normalmente no vayamos, es mejor. Por cierto, os dejo aquí abajo en la descripción el link a los otros dos vídeos, las otras dos pruebas que le hicimos al Polo GTI con los otros dos neumáticos, para que podáis entender lo que os estoy diciendo. Pero tenéis que verlos, no me enteré yo. En resumen, es un muy buen producto. Además, hay que tener en cuenta que es el último superviviente, porque el Fiesta ST se nos ha ido, el i20N se nos ha ido, el GR Yaris es tracción 4, o sea que no se puede contar. Entonces, yo creo que eso, sumado a que es un buen coche para diario, se aparca fácil, te mueves a cualquier lado, te puedes hacer un viaje encima, no sé, a mí es un coche que me ha gustado mucho y ya os digo, encima una edición limitada a 2.500 unidades, que yo creo que mantendrá más el valor que un Polo GTI normal, por la diferencia mínima, que bueno, mínima, estamos hablando de 2.000 euros, pero a la larga yo creo que sale rentable. Al final del vídeo os dejo la tabla de tiempos final con todos los tiempos, todas las vueltas que hemos hecho y nada, espero que os haya gustado el vídeo de este Volkswagen Polo GTI 25 aniversario,
que bueno, es común que los coches sean más mayores que yo, pero jolín, 2 añitos más mayor que yo, está gracioso. Que no me enrollo más. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyarnos. Acordaos siempre que os dejamos un montón de links en la descripción. Y nada, me despido. Adiós, espero que os haya gustado el vídeo. Dani, di adiós. Adiós.